programa. Les reiteramos que somos un programa totalmente independiente, no tenemos compromisos políticos ni económicos con nadie, no cobramos en ninguna parte, no aceptamos nada de ningún sector para poder opinar. Lo que nosotros decimos es porque es de nuestra íntima convicción. Tratamos siempre de que nuestros comentarios estén alejados de las pasiones y se acerquen más a la realidad. También les pedimos que si lo desean, es un acto voluntario a los que nos están escuchando, ya sea a través de Telecanal 28, o sea Facebook, o nuestras otras redes sociales como en YouTube, en Libertad de Expresión RD, y en Instagram, Libertad de Expresión DR. Si lo desean, pueden darle like, hacer sus comentarios y compartirlo, que eso también nos ayuda. Para nosotros es una satisfacción cuando hacemos un trabajo y tiene muchas visualizaciones y ustedes comentan. En esta oportunidad vamos a discutir varios temas, entre uno que se está produciendo aquí en la República Dominicana. Y es que el gobierno de este país, de la República Dominicana, encabezado por Luis Abinader, este jueves, a través de el ministro de Economía y Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentó una propuesta de reforma fiscal que pretenden someter al Congreso Nacional para que sea aprobada. Este gobierno, desde que comenzó, ya tiene dos periodos. Comenzó en el 2000, su primer periodo, hasta el 2024, y luego el presidente se repostuló, a pesar de que cuando estaba en la oposición decía que no se iba a repostular, se repostuló y ganó. Y entonces ya prácticamente va a tener 2 años. En agosto de este año va a cumplir 2 años. Entonces el gobierno del presidente Luis Abinader tiene 6 años. En esos 6 años ha intentado hacer reformas fiscales. En 2 oportunidades la ha sometido y esta sería la tercera. En las 2 oportunidades tuvo que retirarla por el rechazo casi masivo de la población, que se opone a que se le pongan más impuestos a los sectores económicos, principalmente porque cuando se aplican impuestos en un país, quienes pagan realmente, quienes tienen la carga de esa aplicación y tienen mayor afectación, son los sectores de menos ingresos. Entonces, aquí hubo todo un movimiento de protesta. En esta oportunidad que se ha presentado, se ha anunciado, no ha habido tanto rechazo. Inclusive hay algunos sectores empresariales que la están apoyando. Parece que la resistencia ha disminuido. Yo creo que yo estoy totalmente en desacuerdo con que los gobiernos, que cuando están en la oposición hablan maravillas, se oponen a el endeudamiento externo, es decir, tomar préstamos internacionales, se oponen a la imposición de impuestos, se oponen a la corrupción, se oponen al despilfarro, se oponen al aumento de las nóminas, pero cuando llegan al gobierno tienen otro discurso. Es como una metamorfosis que se le produce y ellos, yo creo que ni siquiera se dan cuenta. Es un problema, eso es como un ciclo de la naturaleza del político, como la mariposa que pasa de ser un gusano y se convierte en una mariposa. Pero estos políticos se convierten de ser un gusano se transforman en metamorfosis y luego vuelven y se transforman cuando están en la oposición y cuando están en el gobierno. Entonces, ¿por qué yo me opongo? Porque dirán, bueno, en casi todos los países se producen reformas fiscales y que aparentemente algunos dirán eso es necesario,
el gobierno tiene un déficit fiscal, no tiene los fondos suficientes. Yo digo que no. Estos gobiernos, todos los gobiernos que han pasado en la República Dominicana son despilfarradores. Si vemos la nómina del Estado, cada vez que viene un gobierno se aumenta de manera desproporcional. Igualmente aquí los salarios de funcionarios públicos son muy altos. Entonces, si usted quiere hacer reformas fiscales, lo primero que tiene que comenzar es reduciendo la nómina, las botellas, reducir los salarios de los funcionarios que ganan. Aquí hay funcionarios que ganan más de $1 millón, es decir, casi, para ser un país como República Dominicana, un país pequeño, un país sin una economía muy grande, que un funcionario gane $1 millón, que son aproximadamente $13.500, es mucho. Pero sin embargo, mientras un funcionario gana 10, 13.000, 8.000, $7.000, la mayoría de los empleados, de los trabajadores, lo que ganan son 300, 400 y $500 aproximadamente, es decir, el máximo, un promedio de $30.000 dominicanos. Aparte de que se ve como la cantidad de gastos excesivos, también la corrupción en estos gobiernos, eso no tiene madre en todos los gobiernos. No me estoy refiriendo a ninguno, porque yo particularmente no tengo simpatía con ninguno de los partidos políticos que hay. Yo realmente vengo desde muy jovencito, de 13 años, luchando por derechos humanos en la izquierda. Estuve en los movimientos estudiantiles, he estado en los movimientos sindicales. Y yo me he quedado en ese sector porque desde muy pequeño, jovencito, nosotros comenzamos a luchar por un modelo de desarrollo democrático, que sea equitativo, que los gobiernos trabajen y luchen en favor de la clase trabajadora, del campesinado, los más necesitados. Sin embargo, toda esa lucha y toda esa muerte que se produjeron, encarcelamiento que yo tuve también, me partieron el brazo, de la cabeza, tengo como 15 puntos en la cabeza, fruto de mi lucha juvenil. Entonces, cuando usted ve que este país se ha ido decomponiendo totalmente, donde los gobiernos lo que hacen es despilfarrar los fondos y la capacidad de endeudamiento es grande, también la posibilidad de que un trabajador pueda salir de la pobreza es muy difícil, aunque aquí los gobiernos viven hablando mentiras de que en este país se han sacado 1 millón uno dijo que sacó 1 millón de pobres, este ha dicho que se ha sacado 2 millones de pobres, y yo lo que digo es que probablemente lo que han sacado son los pobres que van al gobierno, que son de sus partidos, a los políticos que van a cargos públicos, que son desbaratados, que son pobres y que salen ricos y millonarios. Entonces, en esta reforma fiscal, este gobierno pretende recaudar de 40.000 a 50.000 millones de pesos, es decir, aproximadamente casi mil millones de dólares. Pero esos 400.000 o 500.000 millones que pretenden sacar es de la costilla de los más necesitados, de los más pobres, porque entonces el pobre va a seguir siendo más pobre y el rico va a seguir siendo rico, aunque lo afecte. Entonces, en esta reforma se pretende aumentar los pasajes, $10 a los pasajes aéreos. Es decir, si usted va a comprar un pasaje, va a tener que pagar $10 más. Entre muchas cosas van a ser a las transferencias electrónicas. Es decir, si usted, por ejemplo, usted transfiere $1 millón de su dinero, lo transfiere a otros, o usted se lo transfiere a usted mismo. Anteriormente aquí se pagaba un 0.15%, es decir, usted pagaba $15.000, ahora va a pagar $20.000.
También se le van a hacer un aumento del impuesto a, creo que a los juegos de azar y a los cigarrillos, entre otras cosas. Entonces, el director, yo le mandé una imagen, también póngame la imagen, por favor, director, del ministro de Hacienda, Magín Díaz, donde él justifica justifica que esta reforma fiscal es necesaria. Tema tributario, combatir la evasión y la informalidad, simplificar obligaciones para contribuyentes, apoyar la inversión privada y generar recursos adicionales bajo un compromiso explícito de transparencia y rendición de cuentas. No estamos diseñando un plan fiscal para frenar la economía. Al contrario, esta propuesta incluye incentivos concretos para invertir, exportar, formalizar y producir más. Un sistema tributario moderno no solo debe recaudar, también debe eliminar cargas innecesarias, facilitar la formalización y acompañar la competitividad del país. Antes de pedirle más a quienes ya cumplen, el Estado tiene que hacer más simple el cumplimiento tributario y cerrar los espacios de evasión, informalidad y privilegios mal utilizados. Esa es una condición básica de credibilidad. El proyecto incluye medidas específicas para apoyar a la clase media. Esta reforma corrige distorsiones acumuladas y reconoce que la justicia fiscal también implica proteger al trabajador que cumple. El proyecto dota a la administración tributaria de nuevas herramientas para combatir el incumplimiento fiscal, la informalidad y prácticas que erosionan la base tributaria. La evasión y la informalidad no son gratis. Cuando algunos no cumplen, terminan pagando más los que sí cumplen. Esta reforma busca corregir esa inequidad. El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía... Bien, ahí vimos parte de las declaraciones del ministro de Hacienda, donde él está justificando la propuesta de reforma fiscal. Bueno, yo decía que los políticos, cuando están en la oposición, dicen una cosa y en el gobierno dicen otra. El ejemplo mejor que podemos ahora poner es el del presidente de la República, Luis Abinader, cuando este señor estaba en la oposición y aspiraba a la presidencia, no en el gobierno, se oponía al endeudamiento externo, se oponía a la implementación de reformas fiscales, era un crítico totalmente, y también se oponía a los impuestos a los combustibles, principalmente a la gasolina, que eran en esa época bastante altos, cuando él era, estamos hablando un video del 2011 y 2012, que hemos conseguido, pero ahora la gasolina está mucho más cara y tiene mucho más impuestos. Y en su gobierno, vamos a ver un video donde él habla de que se va a reestructurar esa ley de hidrocarburos para tratar de reducir el alto costo de los precios de las gasolinas. Para ponerle un ejemplo, cuando antes de la guerra del Medio Oriente, la gasolina premium, vamos a poner un solo caso, vamos a poner todos los casos por el tiempo, costaba 295 pesos dominicanos, que eso equivalía más o menos a 4 dólares con 60. Y ahora el gobierno ha aumentado varias veces los combustibles y ahora la gasolina premium está en 335 y ahora la subieron más, 340, lo que equivale aproximadamente a 5 dólares y medio, un poquito más de 5 dólares y medio. Creo que es uno de los precios de los combustibles más altos en América Latina. Entonces, cuando el presidente estaba en la oposición, estaba contrario a la gran cantidad de impuestos que tienen los combustibles y ahora le aumentan los combustibles. Ahora también pretenden congelar los precios de los combustibles a ese nivel, a casi a 5 dólares con 5 dólares y medio, cuando
los precios del galón, el precio del barril de petróleo, cuando subió como producto de la guerra a $120 el barril, ellos lo aumentaron, siguieron aumentando, pero cuando bajaba el petróleo, nunca han bajado los precios de la gasolina. Yo creo que es también una estafa que está haciendo este gobierno a los dominicanos. Ahora mismo, el precio del petróleo está aproximadamente entre menos de $80 el barril. Entre 79, 78, $80 el barril. Es decir, que de $120 a 80 ha bajado casi $40 el barril. Sin embargo, aquí esa reducción no se ha reflejado. Y ahora este gobierno lo que pretende es congelar por 3 meses el precio de los combustibles, de la gasolina, a pesar de que el precio del petróleo ha estado bajando. Entonces vamos a ver 2 declaraciones del presidente Luis Abinader cuando él era un líder opositor y tenía un discurso muy bonito, como todos los políticos dominicanos que son estafadores, porque cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando llegan al gobierno dicen otra. Vamos a ver, señor director, si usted oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la ley de hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. En ese proyecto de ley estamos trabajando desde el mismo día que llegamos al gobierno. Mira para adelante, no mires para atrás. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al Partido Revolucionario Moderno y al pueblo dominicano. Manauri, ponme otro video que te mandé, que es del 2012, también del... Este es un aumento de impuestos abusivo que va a llevar más pobreza a la República Dominicana y por eso esta posición unificada del partido, del comando de campaña ante ese abuso, de ese aumento de impuestos, sencillamente para seguir el mal gasto, seguir la mala inversión. Pero además de lo del cobro, si se quieren crear nuevos impuestos, aquí tiene que haber un pacto fiscal para saber en qué se va a gastar esos recursos y no continuar el mal gasto que tenemos en el día de hoy. Pero podrá ir como caña de ingenio, pero es bueno que sepan que la población no está de acuerdo. Y nosotros, nuestra función es hacerlo sentir que la población no está de acuerdo con esta reforma fiscal. Y esa es nuestra función y lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo. Que usaron y malversaron los fondos públicos en este momento donde el pueblo dominicano está reclamando en las calles de manera pacífica que se haga justicia y un rechazo a más impuestos, que el PRD mantenga silencio, eso es un crimen. Vamos a estar presentes en los reclamos democráticos, pacíficos y organizados del pueblo dominicano para reclamar que una fiesta que otros hicieron y derrocharon este país, que el país que más crece financieramente lo han convertido en el país más endeudado y en el país más deficitario, hoy quieran cobrarle a otros. Pero todo eso se puede cambiar y lo vamos a cambiar. Por eso la eliminación de la pobreza será mi gran prioridad. Esto no es una promesa inalcanzable. Muchos países de nuestro continente han tenido éxito en reducir la pobreza con políticas modernas que crean empleos y llevando ayuda a los más necesitados. Llegó la hora de hacerlo aquí. Quiero ser el presidente que guiará a la República Dominicana hacia un futuro mejor, hacia un país donde todos tengan la oportunidad de mejorar. Bueno, aquí me estoy riendo con los técnicos que dicen, bueno, el presidente en la oposición decía que iba a eliminar la pobreza y ahora está cumpliendo, dicen aquí los técnicos, porque están eliminando a los pobres y ahora lo van a eliminar más con todos esos impuestos. Y vemos realmente cómo
Todos los que vimos ahí eran dirigentes de la oposición. Y el presidente inclusive, vimos también un video ya cuando en el Congreso Nacional, cuando era presidente, que decía que iba a eliminar los impuestos a los combustibles, y eso nunca se realizó. Entonces vemos la demagogia, vemos la estafa, una estafa que se le hace, que debería contemplarse en la ley de partidos políticos, la estafa política, porque usted no puede en la oposición, en su programa de campaña, decir una cosa y hacer otra. Y todo eso lo hacen los partidos políticos. Eso lo hace no solamente el presidente Luis Abinader, porque yo no estoy solamente, lo estoy atacando a él porque están haciendo una reforma fiscal ahora, pero Danilo Medina hizo lo mismo, aparte de la corrupción que hubo en sus 8 años, la peor corrupción en ese gobierno, lo hizo Leonel Fernández también. Lo mismo, el endeudamiento, y lo hizo Hipólito Mejía. Todos están hechos con la misma vara. Y aquí no hay forma de que venga un político, ahora mismo en República Dominicana, que realmente pueda proponer cosas y cuando si llega lo cumple y tenga conceptos, tenga valores, tenga una concepción política avanzada, porque ya los dirigentes que tenían ideología ya fallecieron y los que estos lo están siguiendo no sirven ninguno. Señores, hacemos una pausa y retornamos.